y el sexto lugar en la producción de vehículos pesados de carga a nivel mundial. Representamos una generación de empleos del 84,000, de los cuales 18,500 son directos, y representamos 1.3% del Producto Interno Bruto manufacturero. Este es el mapa donde están ubicadas las plantas productoras, y si ven en el norte, Baja California, y aquí digamos la ruta que lo que sería del centro hacia, digamos, hacia Texas. ¿Quieren poner la siguiente? Bueno, antes de empezar a platicarles específicamente sobre la norma 44, dedicar un par de minutos nomás para ver el contexto actual en el que estamos en temas de renovación de la flota. Siguiente. Primero es, tenemos un sector atomizado. Estas son cifras de SCT, estas son cifras donde vemos el tipo de empresa, es decir, la SCT agrupa las empresas por estrato en unidades de 1 a 5, le denomina hombre camión. Al que tiene de 6 a 30 unidades le dice pequeño transportista, de 31 a 100 mediano, y más de 100 unidades grande. Estas unidades sí incluyen los remolques, es decir, son los vehículos motrices y los remolques. Entonces este es el número de empresas que existen de hombre camión, 117,000, son cifras al 2017. 81% de las empresas son hombre camión, que representan 221,284 vehículos. Les recuerdo, son todos con rabón, tractocamión y remolques y semirremolques. En esta tabla la que representa más es el pequeño transportista, es decir, de 6 a 30 unidades. Entonces, son empresas que ya dieron el salto, son empresas principalmente muchas de estas familiares, y también con un porcentaje muy importante, muy similar en la representación de un número de vehículos, son las grandes empresas. Pero aquí sí se ven 970 grandes empresas, representan básicamente el mismo número de vehículos que 23,721. Y si sumamos estas dos variables, más del 50% de las unidades, tanto motrices como de arrastre, están en el 97% de las empresas, que son con menos de 30 unidades. Entonces, es un sector atomizado, es un sector en el que no se aprovecha tanto tal vez la economía de escala, y que requiere de más profesionalización, requiere más capacitación, requiere más consultoría. Entonces, este es un gran reto que vemos nosotros en el contexto actual del autotransporte. ¿Sí? Ahora, otro gran reto es la edad promedio de la flota. Estas ya son las unidades motrices, es decir, las que tienen motor. La flota de autotransporte federal al cierre del 2017, esta es información de la SCT. No tenemos información de la flota vehicular de los estados. Hay algunos estados que publican ciertas cifras. No tenemos información real del registro público vehicular tampoco. Entonces, la información más confiable que tenemos es de la SCT. Estos son los camiones y tractocamiones de carga, que representan 463,000 vehículos, y estos son los autobuses de pasaje y turismo, que representan 85,000 vehículos. Ponemos una línea gris, porque en esta línea gris, en teoría, de acuerdo al reglamento de autotransporte federal, no deberían de estar circulando en carreteras autobuses de más de 15 años de antigüedad. Y vean, el mismo registro del SCT te dice que hay 40,000 autobuses circulando con más de 15 años de antigüedad, que no lo deberían estar haciendo. Entonces, si sumamos esta cifra de los que sí están en orden, pues son unos 45,000. Entonces está muy cercano, un 55%, un 45%. En carga no hay límite. Se ha hablado de que, bueno, más de 20 años pues ya tienen una eficiencia mucho mayor. Bueno, aquí vemos que 173,529 vehículos de carga tienen más de 21 años de antigüedad. Este es el parque vehicular, 463,000 en carga, 85,600 en pasaje, total 555,000, con una edad promedio de 18.4 años de antigüedad. Siguiente. Vimos la cifra de cómo está atomizado el sector, vimos la cifra de cómo está la flota vehicular en la antigüedad. Ahora, hay dos formas de impulsar la renovación de la flota: agregando vehículos y sacando vehículos. No tenemos cifras de cuántos vehículos se dan de baja, pero sí tenemos cifras de cuántos vehículos se agregan al parque vehicular anualmente. Puedes agregar vehículos nuevos y puedes agregar vehículos usados. Entonces, los vehículos nuevos son las cifras que nosotros tenemos de venta. Es decir,
de la flota de los 550,000 vehículos motrices, bueno, nosotros en lo que va del año, es decir, el primer semestre, hemos colocado 19,245 vehículos de enero a junio. 2017 una cifra similar. Si lo duplicamos, estamos hablando de 42,000 vehículos nuevos que entran al parque vehicular. Es decir, si quisiéramos renovar toda la flota, sacando los vehículos que ya se tienen antigüedad, tendríamos que estar colocando en 10 años unos 55,000 vehículos. Estos vehículos, la cifra que nosotros tenemos es que la mitad se va a placas estatales y la mitad se va a placas federales. Pero repito, no tenemos información de las placas estatales, entonces colocamos alrededor de 42,000 vehículos nuevos. Ahora, también entran, si quieres agregar la siguiente, vehículos usados. El Tratado de Libre Comercio te permite la entrada de vehículos usados. La cifra esta la tenemos a abril de 2018. Vemos que de enero a abril nosotros vendimos 12,402 vehículos nuevos y adicionalmente entraron 3,036 vehículos usados. Estos son vehículos con una edad promedio de sus motores de alrededor de 16 años de antigüedad. ¿Por qué destaco el tema de vehículos usados? Porque, por ejemplo, la norma 44 no aplica para vehículos usados, solo aplica para los vehículos nuevos, y ahorita más adelante vamos a entrar a más detalles. Entonces, representan por cada 100 vehículos que entran nuevos, entran 24,5 vehículos usados más al parque vehicular. Esto se podrán imaginar que complicaría la renovación de la flota. ¿Sí? De la cifra que decíamos, de la edad promedio de 17, 18 años de antigüedad, por ejemplo, Estados Unidos anda alrededor de los 10 años de antigüedad. Entonces, sí tenemos un gran reto de reducir en 8 años al menos la edad promedio de la flota. Estas son cifras de importación de usados y lo que han representado la venta de nuevos versus usados. Esto en especial es de los tractocamiones. El tractocamión es el vehículo que más producimos, que más vendemos y que más exportamos. Entonces, por ende, es el vehículo que más mueve carga en el país. Estamos hablando de que el 56% de la carga del país se mueve en autotransporte y el 83% de la carga terrestre del país se mueve en autotransporte. 56 es incluyendo marítimo y 83 es entre ferrocarril y autotransporte. Y vemos que la proporción de usados va en aumento, al menos en tractocamiones y en otras cifras. De 29% que representaba, aquí es 35 y llevamos a 38. Es decir, pudiéramos terminar el año arriba de los 40. El peor año en este sentido ha sido en el 2014, que por cada 100 vehículos nuevos que vendíamos de tractocamiones entraban 70 tractocamiones adicionales usados. Entonces, siguiente. Un resumen, digamos, del contexto actual antes de empezar a platicar el tema de la norma 44 es ¿qué impacta a los transportistas? Por supuesto que la liberalización de los precios de los combustibles ha impactado. El diésel es el insumo principal, es su principal costo de operación. La inestabilidad del tipo de cambio también impacta. Muchos de los autopartes y los vehículos pesados se cotizan en dólares. Esto inhibe la renovación de la flota. El robo en carreteras, ustedes están muy bien enterados de este tema, el carretera, ferrocarril. Curiosamente no se roban los camiones viejos. Y cuando se roban un camión, no lo reemplazan con uno nuevo. Es decir, alguien el otro día preguntaba, oye, entonces entre más se roban, más venden. No, por supuesto que no. Se está afectando totalmente los costos de operación de las empresas de transporte. Y cuando afecta los costos de operación de una empresa de transporte, pues se inhibe también la adquisición de vehículos nuevos. No solo afectan al que le roban, sino también al que no le roban. ¿Por qué? Porque ya se aumentaron los seguros, ya se aumentaron la deducibilidad del pago de cuando te roban un vehículo. Entonces ya se está afectando a toda la industria en temas de robos. Ni qué decir que a la industria en automotriz y de otros sectores, muchos representados aquí en Concamín, porque ya la sofisticación del robo ha sido más complicada o más sofisticada y llegan a robar hasta insumos de materia prima. Atomización del sector, como lo veíamos, la edad promedio de la flota, la importación de vehículos chatarra y la falta de competitividad o incumplimiento normal. Sí, no es regla, pero sí cuando un vehículo pesado tiene 18 años de antigüedad, consume más combustible, es menos competitivo. ¿Cómo compensas la falta de competitividad? En algunos casos, aunque no es regla, tienden a la irregularidad. Es decir,
sobrecargar el vehículo, no cumplir los esquemas de mantenimiento, y hay que decirlo de frente, hay un tema también en esta falta de cumplimiento normativo de corrupción, supervisión de las carreteras. ¿Qué sucede? De traer una llanta lisa, van y prefieren pagar a una unidad de verificación que les den el certificado sin revisarlo, que comprar una llanta. Les sale mucho más barato hacerlo. Ahora imagínense 6, 7, 8, 10 llantas en un tractocamión y en su caja. Entonces, sí es un tema el incumplimiento normativo. Y otro que hemos estado muy en contacto con Canacar es la falta de operadores. Cada vez se necesitan operadores. Ante temas inclusive de seguridad es más complicado fomentar la entrada de más operadores, y esto inhibe básicamente el crecimiento de las empresas más consolidadas. Si no tienen operador, bueno, pues ¿para qué van a comprar un vehículo moderno? Pudieran reemplazar uno antiguo por uno nuevo, pero si una empresa es competitiva y debería crecer, esto inhibe el crecimiento. ¿Sí? Ahora, todo el contexto afecta en lo que verdaderamente deberíamos de tener una demanda potencial. Es decir, hicimos un estudio con la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de México, y en 2017, que se colocaron 42,000 vehículos nuevos, la demanda potencial por la matriz insumo-producto, es un estudio de como de 90 hojas, esta es la lámina más representativa, nos dice que debería andar alrededor de los 67,000 vehículos pesados. Si ya vieron que por cada 100,000, por cada 100 que entran nuevos, entran alrededor de otros 30 usados, bueno, por cada 40,000 son la demanda potencial, deberíamos de estar colocando unos 67,000 vehículos pesados nuevos en el mercado. Entonces, hay muchas áreas de oportunidad. ¿Sí? Bueno, ese es el contexto para entender cómo está la situación del transporte. Algunos de ustedes representan a cámaras o asociaciones que tienen que transportar sus productos y sufren del robo, sufren de la falta de competitividad, de la falta de, en ocasión, de profesionalismo, y esto impacta directamente los costos de operación. Ahora, el tema de la norma 44. Me gusta poner el título porque son 12 renglones y sí, así se llama la norma. Por eso le decimos norma 44. Es norma oficial mexicana NOM 044 Semarnat 2017, que establece los límites máximos permisibles de emisiones de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos no metano más óxidos de nitrógeno, partículas y amoníaco, provenientes del escape de motores nuevos que utilizan diésel como combustible y que se utilizará para la propulsión de vehículos automotores con peso bruto vehicular mayor a 3.857 kilogramos, así como del escape de vehículos automotores nuevos con el peso vehicular mayor a 3.857 kilogramos, equipado con este tipo de motor. Básicamente dice que es para motores nuevos de 3.8 toneladas de peso bruto vehicular para arriba, como para vehículos que utilicen motores nuevos con estas características. Entonces, puntos a destacar: vehículos nuevos. No aplica para los importados del exterior. Siguiente. Normalmente la norma es transparente para todos, es decir, es una norma que solo aplica a los fabricantes e importadores. Entonces, normalmente cambia la tecnología, va alguien, se acerca a su distribuidor, compra el vehículo pesado y no necesita conocer las características técnicas de esta nueva tecnología. En esta ocasión, es por esto que hacemos esta reunión, sí es muy importante que conozcan los impactos que va a tener ahora en la flota vehicular. Uno, como decimos, es una norma que aplica a los fabricantes e importadores, por lo que indirectamente deberán cumplirlo a los transportistas, aunque ellos no lo supervisarán. Sobre la norma 44, a nosotros como fabricantes o importadores. Es para motores a diésel nuevos, con las características que comentábamos. En la industria automotriz le llamamos que esto es la clase 2B, por ejemplo, la clase 1 es automóviles, la clase 1 y 2A, digamos, son pickups. En la 2B, de 3.8, llegará un pickup doble rodada o una vagoneta doble rodada, pudiera entrar en algunos de estos clases, ¿no? De ahí en adelante, y que utilicen diésel. No es una norma para vehículos a gasolina. La norma reconoce el estándar ambiental de Estados Unidos, EPA, o Environmental Protection Agency, y de la Unión Europea, el euro. México es de los pocos países que permite ambas tecnologías. Estados Unidos solo permite EPA, Europa solo permite euro, algunos países de América permiten ambas tecnologías.
Esto hace que el transportista tenga una oferta más amplia y esto fomenta la competencia inclusive entre todos los proveedores de vehículos pesados. Ahora, se avanzará de manera gradual. Ahorita nosotros le llamamos binomio Euro-EPA. Ahorita el nivel en el que estamos es Euro 4 y EPA 4. El EPA es muy sencillo porque es cuando se publicó, básicamente va ligado al año de publicación en Estados Unidos. Y es EPA 4 que sí que en Estados Unidos se publicó en el 2004. Es decir, estamos 14 años atrasados en términos de tecnología ambiental con Estados Unidos. Euro 4 avanza ya en número romano, a Euro 5 y Euro 6, y la EPA avanza a EPA 7 y EPA 10 o EPA 13. La EPA 10 y la EPA 13 tienen los mismos valores, digamos, en términos de emisiones. Para términos prácticos, cuando mencione Euro EPA, es el binomio de las tecnologías, ahorita lo voy a explicar. Ahora, estas nuevas tecnologías utilizan diésel de ultra bajo azufre y en la mayoría de los casos urea. La urea, digamos, por cada 100 litros, urea es el nombre comercial, hay una marca que es muy conocida que es AdBlue, o mejor conocida también como agente reductor de NOxes, pero usualmente el nombre común es urea. ¿Qué va a tener que suceder? Ahorita tú vas a una gasolinera y dices, dame un litro de urea, yo creo que ninguna te lo venden. Tendrías que ir, yo creo que a una ferretería o alguna refaccionaria a comprar la urea y te venderán un galón de urea. Aproximadamente por cada 100 litros que se consumen de diésel, se requieren 5 litros adicionales de urea. Entonces, y como el nombre lo dice, agente reductor de NOxes, ayuda a reducir las emisiones de NOxes. ¿Sí? De todo, si se recuerda el nombre de la norma 44, son muchas las combinaciones de emisiones. Hay dos que se le da la mayor importancia, que es los NOxes y el material particulado. Ahorita estamos en el Euro 4 y EPA 4. Estos son los niveles de emisiones de NOxes y de Euro 4 y EPA 4. Anda alrededor entre el 2.5 y el 2.5. Y en material particulado están alrededor del 0.1 en EPA y del 0.015 en Euro 4. Nosotros en México vamos a avanzar de esta tecnología hasta el Euro 6 y el EPA 13, pero de una manera gradual. Entonces, si se fijan, es muy considerable la reducción de emisiones en EPA de aquí, en material particulado, a 0.01, es decir, de 0.1 a 0.01, y en Euro 4 de 2.5 a 0.2 aproximadamente. Entonces, para poder avanzar, y esto va ligado a las características del diésel. Entonces, de 2000 partes por millón que se utilizaba en EPA 90 y Euro 1, ya se necesita diésel de hasta 10 partes por millón de contenido de azufre. Euro 6 es el que requiere de 10 partes por millón de contenido de azufre. EPA 13 requiere de 15 partes por millón de contenido de azufre. México, y ahorita más adelante lo vamos a ver, se comprometió con 15 partes por millón de contenido. Es decir, los vehículos euros que necesitan 10 van a funcionar con 15, sí, por supuesto que van a funcionar. ¿Qué pudiera suceder? Bueno, que tal vez que requiera el mantenimiento X porcentaje más digamos, en un menor tiempo que la otra tecnología. Pero, aunque México se comprometió con 15, ya hay muestreos de diésel que inclusive hay muchas zonas del país que tienen menos de 10. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco del tema del diésel. Aquí la lámina, la conclusión es: los beneficios son reducciones de emisiones. Obviamente esto es el beneficio de salud pública, pero se requiere del diésel de ultra bajo azufre y también se va a requerir del urea. Siguiente. Esta es la parte más técnica, me voy un poco rápido, pero siguiente, es para que vean cómo vamos nosotros los fabricantes a reducir las emisiones contaminantes. Ahora, la mayoría de estos dispositivos que ahorita los voy a mencionar son nuevos y pueden o no ser incluidos en los nuevos vehículos, dependiendo del diseño, necesidades y utilización de la unidad. Lo señala la nueva NOM 44. ¿Qué tecnologías tenemos para el control de emisiones? La recirculación de gases de escape, este es el acrónimo en inglés. El SCR, que es la reducción catalítica selectiva. El DEF, que es el fluido de escape diésel.
el DPF, que es el filtro de partículas, o el catalizador de oxidación de diésel. No tienen, como les digo, esta norma es transparente para los transportistas, ahora debe ser más transparente para los usuarios. Entonces no tienen que conocer esta tecnología, pero sí necesitan conocer que esta tecnología requiere una inversión inicial mayor y requiere de un mantenimiento mayor, y requiere de diésel de trabajo azufre, y en algunos casos requiere de urea. Entonces, siguiente. Con mucha imaginación, este es un motor, esta es la tecnología Euro 4, me voy rápido en esta es la EPA. Entonces, siguiente, cuando se avanza a la EPA 98, el Euro 4, se le agregan algunos de estos dispositivos que mencioné. El siguiente, en el EPA 7 se le agregan otros dispositivos, filtro de partículas, siguiente, y en la EPA 13 o 10 ya se le agrega el SCR. Entonces ya está, digamos, de una manera más robusta, pero físicamente incluye kit. La siguiente. El Euro es muy similar, nomás que tuvo, digamos, otra aproximación. El motor, igual con la misma imaginación de la EPA. La siguiente, el Euro 3, avanzas al Euro 4, que se le agregó primero el SCR, luego el Euro 5 y luego el Euro 6, que ya incluye el filtro de material particular. Entonces, son muy similares ambas tecnologías, ya que las ven avanzadas, pero la forma en que llegaron a reducir las emisiones y los NOx fueron por diferentes caminos. ¿Sí? Ahora, esta ya es una foto de físicamente. Este es el SCR, este es el filtro de partículas con un corte transversal, y este es el tanque de diésel y este es el de urea. Es decir, puede estar pegado, puede estar, digo, no se mezclan, obviamente están separados, pero pueden estar en el mismo sitio, pueden estar separados. Entonces, cuando tú ves esto, dices, bueno, esto requiere mantenimiento de los filtros, esto requiere mantenimiento desde técnicos especializados, capacitación de los mismos técnicos, certificación en algunos casos de los mismos, tener abasto de diésel de ultrabajo azufre y abasto de la urea para poder satisfacer. Físicamente lo están viendo, como pueden ver también pesa más, es decir, uno es la inversión inicial que se requiere, otro es el peso que va a requerirse. Pueden ser desde 50 kilos hasta 300, 400 kilos. Esto puede reducir en alguna medida inclusive la capacidad de carga del vehículo, pero los beneficios en medio ambiente ahorita los vamos a ver. Esto es un requerimiento de la autoridad y esto ya se ha avanzado, como vemos en Estados Unidos va más avanzado y en Europa va más avanzado. Entonces, los transportistas y los usuarios, muchos de los que están aquí presentes, usuarios del transporte, pues van a, para poder empujar para las nuevas tecnologías, pues va a incrementar el tema de la inversión inicial de los vehículos. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo entran en vigor estas nuevas tecnologías? Los tiempos límites para la fabricación e importación de vehículos según la tecnología ambiental van a ser, como decía, implementados de manera gradual. El Euro 4 y el EPA 4, nosotros tenemos fecha límite para fabricar e importar el 30 de junio del 2019. Estamos a menos de un año de que entre en vigor, digamos, de que salga esta tecnología vehicular. Esta tecnología utiliza diésel regular. El diésel regular puede llegar hasta 500 partes por millón. Si recuerdan la lámina que iba de 2000 hasta 10, bueno, esta anda en los 500. La tecnología Euro 5 y Euro 6, el ideal obviamente es que sea el diésel más limpio posible. En el Euro 6 principalmente es de 10, en el EPA 3 es de 15. Esta tecnología en algunos casos ya la pueden adquirir. Es más común la tecnología Euro 5, es muy pocos casos todavía de la tecnología EPA 7, que es una tecnología de transición de Estados Unidos. Y la fecha límite para esta tecnología es el 31 de diciembre del 2020. Esto ya requiere de un diésel más limpio que el de 500, y el Euro 6 y el EPA 13 entra en vigor cuando tengamos el diésel y no tiene fecha límite todavía nada. Es decir, es cuando me refería que vamos a avanzar de manera gradual. La primera fecha importante para esta tecnología es 30 de junio de 2019, fecha límite de fabricación e importación, y 31 de diciembre del 2020, fecha límite de fabricación e importación del Euro 5 y el EPA 6. El 1 de enero del 2021 nos vamos a convertir en el primer país en América Latina, bueno, incluido Brasil, Chile, por supuesto,
en tener de manera obligatoria en todo el país la tecnología Euro 6 y Euro 3. Esto es un salto importante para la industria, que va a impactar por supuesto el tema del transporte, y por supuesto que vamos a recibir los beneficios en salud pública. ¿Sí? Semarnat hace un análisis costo-beneficio, básicamente todas las dependencias del gobierno, cuando van a implementar una nueva tecnología o una nueva norma, la van a actualizar. Y el análisis costo-beneficio que mandó a terciarizar Semarnat a otra empresa, calculan, este es el análisis original, luego se retrasó por enésima vez la publicación de la normatividad, pero aquí está calculado a partir del 2017, pero en verdad pues debería ser más adelante. Está calculado en más de 100,000 millones de dólares. Si tú vendes 10, 20, 30,000 vehículos pesados en esta fecha, bueno, los beneficios los vas a tener en este año, y en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente. Y así sucesivamente. Si tú vendes otros 20, 30, 40,000 vehículos pesados, vas a tener beneficios a partir de ese año. Entonces, por eso los beneficios son exponenciales, porque son del año en que compras la tecnología en adelante. Están calculados a 20 años. Si vemos de estos 100,000 millones de dólares en promedio, en 20 años nos dan 2.500 millones de dólares de beneficios en salud pública y en medio ambiente. Si nosotros colocamos 40,000 vehículos pesados, aunque deberíamos estar colocando 67,000 vehículos pesados, y se le diera, por ejemplo, un estímulo de 15,000 dólares, bueno, esto nos daría 600 millones de dólares. Es decir, es al menos 4 veces a uno, con un estímulo de 15,000 dólares por vehículo, los beneficios que se iban a tener. Esto si considerar los beneficios en seguridad vial, los beneficios en competitividad de los transportistas. Son solo los beneficios calculados por Semarnat en salud y medio ambiente. Si la tecnología, en base a estudios, y aquí está en la letra chiquita, hay un estudio que hizo, nosotros en ANPAC tenemos prohibido por ley de competencia económica ver temas de precios, pero digamos la AMDA, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores de Estados Unidos, que es la NADA, hizo un análisis en el 2012 de su cambio normativo del EPA 4 al EPA 7 al EPA 10, y en ese análisis da como resultado, que se hizo en el 2012, porque ellos van a más adelantados en esto, que requirió de una inversión inicial de hasta un 20%, alrededor de 20,000 dólares adicionales, 22,000 dólares adicionales por tecnología. Por eso mencioné un estímulo de 15,000 dólares, que pudiera ser algo factible en México, pero no tenemos los precios, ni los vamos a tener en la Asociación de los Vehículos, nunca los hemos manejado. Tomando información de Estados Unidos, de este análisis que realizó, que ahí lo pueden checar, creemos nosotros que la inversión inicial no tendría por qué pagarla el transportista o los usuarios, cuando los beneficios son para toda la sociedad. Es de ahí donde nosotros encontramos la justificación que debería de incentivarse la adquisición de esta nueva tecnología. Ahora, si no se incentiva, pudiera haber un efecto que compre la tecnología vigente y no se van a aprovechar todos los beneficios en medio ambiente. Creemos que estamos todavía a buen tiempo de incentivar la adquisición de esta nueva tecnología para poder recibir los beneficios en salud pública toda la sociedad. ¿Sí? Ahora, hablamos que para esta tecnología se requiere de diésel de ultrabajo azufre. Estuvimos platicando con Semarnat, con la Comisión Reguladora de Energía, bueno, buscando información del muestreo de cómo está el abasto de diésel de ultrabajo azufre en México. Tengo yo cifras de Pemex, por ejemplo, las cifras de mayo de Pemex. Pemex produce en mayo de 2018 146,900 barriles diarios, y Pemex importa 213,700 barriles diarios de diésel. Es una proporción aproximadamente, creo que es del 60%. Ha llegado a ser hasta el 70% lo que se importa de diésel. La norma que regula el diésel no es la norma 44, es la norma 016 de la Comisión Reguladora de Energía. Y te dicen que a partir básicamente de 2017
todo el diésel que importes tiene que ser de ultrabajo azufre. Y la misma norma te dice que las zonas metropolitanas del Valle de México, de Monterrey y de Guadalajara tienen que tener diésel de ultrabajo azufre desde 2017. Y la misma norma te dice que la franja fronteriza norte, y también te dice que hay 11 corredores. Curiosamente, los corredores no son los corredores de principales carreteros, son los corredores de abasto y distribución del diésel, que son diferentes. En algunas ocasiones coinciden, en otras no. Como no teníamos información, decidimos la AMDA, Canacar y Canapar recopilar muestreos de diésel desde el 2017. Mira, a mí allá había José, que fue el que le tocó hacer parte de estos muestreos. Nomás no me vayas a corregir mucho, José. En el 2017, con 109 muestras, vimos que se tenía un cumplimiento del 71%. Perdón, en el 2016, con 141 muestras, vimos que se tenía un cumplimiento del 71% también. Miren, no es una muestra, digamos, estadísticamente representativa de todo el país, porque en algunas ciudades nos daban 3-4 muestras, en otras 2. Entonces, lo que les podemos decir es que de las muestras que nosotros hicimos, este es el cumplimiento. Ya en 2018 lo hicimos, lo ampliamos, y ya recolectamos 323 muestras con el apoyo de Canacar, Canapar, AMDA y por supuesto AMPAC, y nos daba un cumplimiento del 81%. Se nota que se ha avanzado en base al muestreo, aun cuando se aumentó el muestreo, y aquí vemos los resultados de este último muestreo 2018. Vamos a iniciar otro análisis en el segundo semestre. Se identificaron en total 262 estaciones con diésel uva y 61 estaciones con diésel regular. Tenemos información más amplia de cuáles cumplen la norma, cuáles no cumplen la norma. Les voy a poner un ejemplo. En la Ciudad de México encontramos, hay que recordar, el muestreo es una fotografía de ese día. Puede cambiarlo a la semana, si se mezcla con diésel regular o con diésel de ultrabajo azufre. Sí identificamos muestras en la Ciudad de México que no cumplían, unas en Guadalajara y un par en Monterrey. Es decir, hay que recordar que hay un tema de irregularidad en el tema del robo de combustibles. En alguna ocasión me decían, oye, pues no tienes que mostrar todas las gasolineras, vete a los TAR, creo que le llaman el Pemex, y toma una muestra del TAR. Sí, pero el TAR lleva las gasolineras, pero como ustedes saben hay mucha irregularidad en el tema de combustibles, y puede haber una gasolinera que tal vez no tenga todo el combustible del TAR. ¿Qué sucedió del 2016 a la fecha? Ya hay más competidores, no solo es Pemex. Entonces, por eso decidimos irnos directamente a las estaciones de abasto de diésel. Vemos las áreas de más riesgo aquí, Michoacán, y entiendo que este es Guanajuato, por acá Aguascalientes, la zona del Bajío. Vemos aquí en Colima, vemos en Hermosillo, la zona Franja Norte se cumple, la mayoría en Monterrey, en Ciudad de México y en Guadalajara cumple. En el sureste, las muestras que levantamos sí cumplen el diésel de ultrabajo azufre. ¿Qué hay que recordar? A veces pensamos vehículos pesados, autobuses y tractocamiones. Se nos olvida que el transporte urbano es vehículo pesado. Lo último que levantamos, en algunas zonas de Toluca no había diésel de ultrabajo azufre. En algunas zonas de Querétaro no había diésel de ultrabajo azufre. ¿Qué va a pasar si no hay diésel de ultrabajo azufre? Bueno, sencillamente los transportistas van a decir, bueno, pues yo no voy a comprar tecnología nueva. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede con las nuevas tecnologías? Entre más avanzada la tecnología, se pueden tapar los filtros, inclusive los Euro 6 y EPA 13 tienen unos dispositivos que si empieza con un sensor a detectar las emisiones que no cumplen, te reduce la potencia del motor hasta pararte el vehículo, es decir, te vas a tener que orillar, dependiendo ya de cada tecnología. El 31 de diciembre del 2018 es la fecha límite para que todo el mapa esté en verde. El único, si eres importador, tienes que cumplir la norma de combustibles, tiene que ser diésel de ultrabajo azufre. El único que puede comercializar al día de hoy diésel regular es Pemex, es el único que tiene la excepción. Entonces, Pemex puede estar abasteciendo alguno de estos puntos rojos o puede ser algún tema de combustible irregular de alguna forma.
lo que nos ha dicho la Comisión Reguladora de Energía es que va a impulsar para que Pemex cumpla. Es decir, estamos al 81% según nuestro análisis. Creo yo que ya hay suficientes laboratorios para que todos los expendidores de combustibles, por norma, tienen que hacer su propia autorregulación y sus propios análisis. Bueno, esperemos que las próximas semanas o meses ya la Comisión Reguladora de Energía publique esta información. Pero lo que sucedería aquí es que si no hay diésel de ultrabajo azufre en esas zonas del país, no vamos a poder comercializar los vehículos pesados nuevos. Y peor aún, no vamos a poder aprovechar los beneficios en salud y medio ambiente que tienen estas tecnologías. Entonces, nosotros insistimos con la Comisión Reguladora de Energía que Pemex debe de cumplir. ¿Qué tendría que hacer Pemex? Bueno, pues tendría tal vez que exportar el diésel que no lo esté produciendo de ultrabajo azufre. ¿Por qué no cumplió Pemex? Bueno, hubo recortes presupuestarios. ¿Cuánto debió de haber cumplido Pemex? No en el 2018, creo que en el 2009. Tenemos 9 años de atraso en la entrada en vigor de las nuevas tecnologías ambientales, que, lo voy a ser sincero, nos reclaman a la industria automotriz, cuando el tema es que nosotros no hayamos querido meter la tecnología. El tema es que no había el diésel de ultrabajo azufre y no podíamos meter la tecnología. Y todavía Pemex, creo que ya lo hizo público, no va a estar listo para eso. ¿Qué es lo diferente de hace un par de años? Que ya tenemos N competidores más que están importando diésel de ultrabajo azufre. Entonces, ya sería un tema ahí entre que si se le da oportunidad a Pemex o no. Nosotros creemos que Pemex debe de cumplir la normativa y si no tiene el combustible, bueno, debería de exportarlo, sería la única forma. ¿Qué es otro tema? No están identificadas las gasolineras, es decir, si tú vas a cargar combustible no te dice, este es de ultrabajo azufre, no es como la roja y la verde. Este es de tuba, que es como se le dice el ultrabajo azufre, y esto es regular, no dice. Entonces es un volado y tú le echas el combustible. Otra opción es que se identificaran ya las expendedoras de diésel, cuál es tuba y cuál no es tuba. Probablemente no lo haga porque el momento que digan a partir del 1 de enero de 2019 no es tuba, pues te aplicaría alguna sanción de algún tipo por la Comisión Reguladora de Energía e inclusive por alguna autoridad ambiental. Siguiente. Ahora, estamos en una etapa de transición. Yo creo que esta lámina para mí se me hace la que reduce básicamente lo que platicamos ahorita anteriormente, porque son los tiempos de implementación. El diésel tiene que entrar a partir del 1 de enero del 2019 de 15 partes por millón de contenidos. El Euro 4 EPA 4, las fechas límites de fabricación e importación son hasta el 30 de junio del 2019. El Euro 5 EPA 7, la fecha límite, lo pongo aquí porque es cuando tienen en teoría la disponibilidad del diésel. La fecha límite de importación y fabricación son el 31 de diciembre de 2020. Y el Euro 6 EPA 10 no tiene fecha. Al tema de requerimiento de mayor inversión inicial, tenemos la nueva o la actualización de la norma 012 del SST, que te dice que a partir del 1 de enero del 2019, si tú quieres obtener placas de autotransporte federal de SST, tus vehículos necesitan tener frenos ABS. Hay algunas excepciones de menores configuraciones vehiculares, pero la gran mayoría. Entonces, adicionalmente a la inversión inicial en los dispositivos que vimos, el SCR, GR y todo esto, se requiere de los frenos ABS, lo que va a incrementar más el valor de las unidades. El beneficio de tener frenos ABS pues van a ser obviamente para los conductores de los vehículos y para todos los que compartimos principalmente la carretera, porque son placas federales. Tenemos el tema, es decir, la importación de vehículos usados va a continuar. Hay que ver qué sucede en términos del Tratado de Libre Comercio, pero en teoría el mismo TLCAN te permite la importación de usados. Y tenemos el tema pues, político o administrativo, en el que está la actual administración, ya tuvimos la etapa electoral, estamos ahorita en la transición y a partir del 1 de diciembre tenemos una nueva administración. Nosotros creemos que estamos a muy buen tiempo ahorita y esperamos pronto reunirnos con el equipo de transición. Ya tuvimos una reunión, pero esperamos nosotros reunirnos con la doctora Graciela Márquez, que es nuestra cabeza de sector, o con el ingeniero Jiménez Priu, el futuro secretario del SST, para comentar la importancia de este tema. Estamos muy a tiempo de tomar decisiones que impulsen una transición favorable para la industria del autotransporte. ¿Por qué? Porque si se dan incentivos para estas tecnologías aunados a otras propuestas que ahorita vamos a comentar, podemos aprovechar el diésel de trabajo azufre, que según nuestro cálculo
debe andar en 81%, puede andar entre 75, 80, por ahí yo creo, para poder hacer una transición que nos convenga a todos. Siguiente. Conclusiones del tema de la 44 es: las nuevas tecnologías requeridas para la autoridad son más sofisticadas, consideran equipo adicional, lo que implica una mayor inversión inicial en mantenimiento. Será necesario contar con abasto de tubo, diésel de trabajo, azufre y urea para poder utilizarlos. En base a experiencia en otros países, las nuevas tecnologías requirieron de una inversión inicial adicional. Sin embargo, dependiendo del caso del vehículo, logran eficiencias importantes en el funcionamiento de los motores, resultando en reducciones importantes en el consumo de combustible. Esto va a depender de la marca del vehículo, de la tecnología del vehículo, de la ruta que utilices. Algunos te dirán, no aumenta el consumo de combustible, otros te dirán, ¿sabes qué puedes generar? Nosotros lo que decimos es a los transportistas que se acerquen a los distribuidores y ellos les podrán decir ya las características técnicas del vehículo, de la ruta, del consumo de combustible en particular. ¿Sí? ¿Cómo se va a manejar lo del porcentaje de vehículos de más de 15 años que todavía andan rodando y que estás tú insistiendo en que haya un diésel de trabajo azufre y por otro lado hay una flota de vehículos muy grande de más de 15 años? ¿Cómo va a estar la competitividad con eso? Eso es algo que nosotros siempre hemos insistido, que se aprieta siempre el que cumple a los nuevos vehículos, y la mayor parte de la contaminación está por los vehículos viejos. Por eso decimos, oye, le aprietas al que cumple en la normatividad. ¿Quién adquiere los vehículos nuevos o quién va a poder adquirir estos nuevos vehículos? Las empresas más consolidadas. Las empresas micro y pequeñas pueden dar un salto tal vez un vehículo seminuevo. Por eso nosotros insistimos en el cumplimiento normativo. Si quieres, ahorita con las siguientes láminas creo que voy a responder esa pregunta, pero vamos a tener tan solo en SCT 550,000 vehículos circulando con una tecnología no Euro 4 para 4, tal vez sea para 98, Euro 2, porque la edad promedio son 18 años o anterior. Esas son las que emiten más emisiones contaminantes. Entonces, por eso insistimos nosotros, tiene que venir una estrategia de impulsar la renovación de la flota y sacar a los vehículos viejos. Inclusive, estamos a favor del libre comercio, que se importen usados, pero no de 20 años de antigüedad o de 17 años de antigüedad, que se importen con las nuevas tecnologías ambientales. Creemos nosotros que aquí es donde entra también el cumplimiento normativo. Vimos la irregularidad en términos de pasaje, que tenemos un 45% de irregularidad porque no cumple los 15 años de antigüedad, y esto nosotros creemos que los transportistas, si está alguien de Canapá, nos dirá que genera una competencia desleal a los que sí cumplen. Entonces, tiene que haber un cumplimiento normativo, tiene que haber una efectiva supervisión para reducir la corrupción, que ha sido uno de los temas de mayor pronunciamiento de esta nueva administración, pero tiene que haber una salida digna al hombre camión, si no vas a generar un conflicto social. Y es por eso que nosotros queremos que este tema se tiene que atender de una manera integral. Creemos que son 5 los puntos que deben de atenderse para atender la problemática de tener un transporte moderno. El primero es incentivos verdes, el segundo es financiamiento, tercero, profesionalización del transportista, cuarto, el marco regulatorio, y el quinto, supervisión del marco regulatorio, que es un poco lo que comentas. Me voy muy breve en cada punto. Incentivos verdes es lo que les digo, un incentivo, uno para el hombre camión, que es el que tal vez no le alcance a comprar el vehículo nuevo, pero que le alcance uno seminuevo, y el que vende el seminuevo pues va a poder comprar uno nuevo. Entonces, es necesario un incentivo para que las nuevas tecnologías ambientales, de lo contrario no las vamos a poder aprovechar. Siguiente, financiamiento. Tal vez las empresas consolidadas tengan más acceso al financiamiento y sean sujetos de crédito, pero las micro y pequeñas empresas no. Es ahí donde la banca de desarrollo puede respaldar el tema del financiamiento. Actualmente nuestras financieras de marca son a veces más competitivas que la banca de desarrollo. La banca de desarrollo en algunos casos complementa, pero debería complementar más a las financieras de marca. Tercero, profesionalización. Hicimos un esquema nosotros con Canacar, con ANTP y con Conatram, donde les dimos una computadora a 100 empresas de la Ciudad de México, capacitación, certificación, y muchos no identifican ni siquiera su consumo de combustible.
Si no identificas cuánto consumes de combustible, pues no sabes cuánto gastas de combustible. Imagínense su esquema de operación y contabilidad que tenía, pues no lo hacía sujeto a crédito. Entonces, creemos que para el hombre camión y tal vez algunas medianas empresas, la profesionalización tiene que ser importante. Es decir, como son negocios familiares, se les enseñó a manejar el vehículo, pero no se les enseñó a cómo manejar su negocio. El cuarto es actualización del marco regulatorio. Así como se actualizó la 44, se tiene que actualizar la 2 y toda la normatividad, la 45 y 68, que son vehículos en circulación, pero el punto número 5, cumplimiento del marco regulatorio. Si un vehículo no cumple o el reglamento del año modelo o las condiciones ambientales en circulación, que es la norma 45, o las condiciones, que estas sí tienen que cumplir los vehículos usados, o la norma 68, que también tiene que cumplir los usados o vehículos en circulación, no debe de circular. Es decir, aquí está donde está el gran reto en términos de corrupción para poder hacer un cumplimiento efectivo de la normatividad. Ahora, si vas a dejar a un microempresario, un hombre camión, sin su vehículo, bueno, tiene que haber una salida, nos puede haber una salida digna. Es decir, bueno, si das un incentivo o das financiamiento, pero al mismo tiempo capacitarlo, que ya se ha hecho, que se le haga al hombre camión, para no generar, al ratito vas a tener las carreteras bloqueadas, pero que un esquema que verdaderamente funcione. Es decir, como le dicen en Estados Unidos, el carrots and sticks en políticas públicas, o el garrote y la zanahoria. Si un tema, sé que se oye feo, pero si un tema es, pues da un golpe con mano dura, cumplimiento normativo, bueno, da un incentivo para que pueda ese vehículo, si sale de circulación, pueda adquirir, tal vez no uno nuevo, pero sí uno seminuevo. Estas son nuestras propuestas en términos de agenda para la siguiente administración. Le hemos estado platicando, independientemente de las propuestas que presentamos ayer, precisamente de diálogos con la industria automotriz, que están incluidos ya todas estas. Entonces, creo yo, siguiente, creo que es la última ya. Bueno, están mis datos de redes sociales. Creemos nosotros que estamos muy a tiempo, uno, de que los transportistas sepan de lo que viene en los términos de cambios en tecnologías, que se acerquen a los distribuidores, que los usuarios del transporte, muchas de las cámaras aquí asociadas de Concamín, sepan lo que va a impactar en la renovación de la flota, y de un cambio de la administración, de que estamos a tiempo de que podamos incentivar la adquisición de estas nuevas tecnologías, y nos va a traer beneficios que ya vimos tan solo en salud y medio ambiente por más de 100,000 millones de dólares en 20 años, beneficios en seguridad vial, beneficios en reducción del consumo del combustible, porque estas nuevas tecnologías reducen el consumo del combustible, lo que indirectamente iba a beneficiar los subsidios que en algunos casos se tienen en combustible. Ni se diga obviamente la competitividad de los transportistas, y creemos nosotros que tiene que ser una solución integral. Sabemos que varias de las cámaras del autotransporte y asociaciones del autotransporte tienen propuestas muy similares, que son las 5 que les decía: incentivos, verdes les llamo yo, financiamiento, profesionalización, actualización del marco regulatorio y supervisión del marco regulatorio. Esto, en el contexto en el que estamos de transición, de un cambio de gobierno, de una transición a nuevas tecnologías ambientales y de seguridad vial, estamos a tiempo de verdaderamente aprovechar. Es todo lo que tengo en la presentación. No sé si alguien ahora, si tiene algunas preguntas, por favor, adelante. No sé si hay otro micrófono. Adelante, Luis. ¿Qué pasa este nivel? Ya. ¿Cuál sería primero el costo para los transportistas para poder adquirir esta nueva tecnología? La segunda pregunta es: ¿existe algún riesgo de que ciertas zonas del país se queden sin diésel de ultrabajo azufre, justo con esto que ha dicho de Pemex, que no se da abasto? Y respecto al tema de importación de vehículos usados, ¿cuál va a ser la estrategia que presenten a la nueva administración, o cuáles serían las propuestas por parte de ustedes para reducir esta importación? Mira, del primer tema,
costo para el transportista. Como decía al inicio, nosotros no vemos temas de precios en los vehículos. Sabemos, en base a experiencia de Estados Unidos específicamente, que el incremento de la inversión inicial fue de hasta un 10% por cada salto en tecnología, lo que nos daría aproximadamente un 20%. Estas son cifras del 2012, se tendría que hacer alguna comparación o trasladarlo a lo que sería aquí a México, pero deben de andar muy similares estos porcentajes. Aunado al tema, esto es solo en tecnologías de medio ambiente, aunado a la tecnología de ABS que ahora se va a requerir para vehículos con placas federales, no va a ser requisito para vehículos con placas estatales. Entonces, en base a experiencia de otros países, específicamente Estados Unidos, por el estudio de la NADA, estimamos hasta un 20%. Respecto al riesgo de diésel, sí vemos un riesgo. Ahorita, en base a nuestro análisis de 323 muestras, vemos un 81% de corto. Deberíamos de tener el 100% el 31 de diciembre del 2018. Entendemos que van a incrementarse la importación de combustibles. Hubo una reunión en la Comisión Reguladora de Energía hace un par de semanas, donde fomentaba a todos los importadores de combustible a abastecer esto. El tema va a ser identificar dónde va a estar el diésel regular y dónde el diésel de ultra bajo azufre. De aquí al 31 de diciembre. Y el 31 de diciembre todos deberían de ser diésel de ultra bajo azufre. El riesgo principalmente es por ventas. Como viste el mapa, la zona del Bajío, la zona de Michoacán, algunos puntos inclusive en las zonas del centro de la República y la parte de Sonora y Baja California. Esta es una foto en esos días que se levantó la muestra. Puede ser, las zonas puede ser en cualquier momento. Si en algún momento se importó que no debería diésel, que no es de ultra bajo azufre, bueno, pues donde vaya el corredor va a durar 1 o 2 semanas el diésel en lo que se vuelva a volver a ser de ultra bajo azufre. Entonces, hay que recordar que estamos en proceso de implementación de la reforma energética. Cada vez se tienen más inversiones en estaciones, digamos, de almacenamiento. Entonces, cada vez se va a facilitar más la logística de abasto del diésel de ultra bajo azufre. Pero lo que nosotros entendemos es que todavía no es suficiente y la logística, por ejemplo, del diésel está diseñada para importarse el diésel, no para exportarse. Es ahí donde pudiera complicarse la Pemex el tema de que tendría que usar la misma infraestructura en la que importa diésel de ultra bajo azufre para exportar diésel regular y pues ya vas a mezclar el tema de los diéseles y ahí se complicaría. Y la tercera es de los usados. Nosotros creemos que tenemos aduanas porosas, un tema hay que hablarlo pues, de corrupción. Tenemos ejemplos en los que vehículos pesados se han importado y no tenemos nada en contra de que se importen los vehículos pesados usados. Nos gustaría que fueran con las tecnologías más modernas, pero existe una subvaluación. Es decir, si un vehículo cuesta 10, cuando se importa se dice que vale 3 y paga el IVA de 3. Eso es fraude fiscal. Entonces creemos nosotros que supervisión en la franja fronteriza, el papeleo de las importaciones, inclusive sabemos que en el tema de vehículos ligeros puede ser complicado revisar cientos de miles de vehículos. Las cifras que veíamos de importación de usados son alrededor de 12,000 vehículos. Divídelos en los 365 días del año, bueno, los días hábiles, divídelos, 6,000, 5,000, 4,000, bueno, estas son las cifras, bueno, son bueno, estas son las de tractocamiones, no, así que por eso no más, son los 12,000 nuevos que vendemos de enero a abril con los 3,000. Si lo multiplicamos por 4, bueno, por 3 para que nos dé el año, son alrededor de 10,000 unidades. Creemos nosotros que sí puede dar las aduanas suficiente para, esto nos daba, recuerdo, alrededor de revisar 3 o 4 vehículos pesados por día, por frontera. Creemos que sí te puede dar para ese tema. Entonces, revisar el tema de que se importen al valor actual en aspectos de la irregularidad. Y en el aspecto del mercado interno, promover el mercado secundario. Si tú tienes un mercado secundario aquí con vehículos seminuevos, con garantías, el transportista va a optar y con financiamiento en adquirir un seminuevo mexicano que en traerse uno de Estados Unidos y pagarlo de contado. Entonces creemos que son esos dos puntos. Como industria, promover el tema del mercado de seminuevos y en gobierno,
reducir temas de corrupción en la frontera. Yo tengo una duda sobre esta parte de los incentivos que ustedes buscan. ¿Cómo serían estos incentivos? ¿Ustedes buscan que les devuelvan a través de impuestos, que les financien tanto la capacitación como el cambio de transporte? Y también, ¿cuáles serían los incentivos, si podemos dividirlos entre esta parte que usted mencionó de hombre camión, que entiendo que es una sola unidad y el dueño es una sola persona, y esta parte de las flotillas, de los transportistas que tienen flotillas, por favor? Gracias. Hemos tenido en el pasado, ahorita actualmente, por ejemplo, el esquema de chatarrización no está funcionando. Creemos que se puede mejorar todavía mucho el tema de chatarrización, porque algunos de los factores por los cuales cerró es porque no lo aprovechaba el hombre camión. De 6,000 unidades que se destruyeron en un año, casi la mayoría fueron por pequeños, medianos y grandes, y menos de 200 por el hombre camión. Eso es decir, que el hombre camión no va por el vehículo más nuevo, por la más alta tecnología. Entonces, creemos que el incentivo debe de permanecer para las empresas que sí adquieren esta nueva tecnología, las medianas y grandes, por los beneficios que va a traer toda la sociedad, pero el hombre camión que vaya enfocado el incentivo al seminuevo. De la manera inclusive que tú fomentas el estímulo al seminuevo, al grande flotillero se va a facilitarle más vender su vehículo usado. Entonces, creo que ahí debe haber un enfoque ligado al hombre camión y otro al transportista más consolidado. Preguntaba sobre la profesionalización. Sí, pero de esta parte de incentivos, o sea, ¿cuánto tendrían que incentivar a devolver o...? Mira, el ideal sería el 20%, digo, sabemos que puede ser, esa es la cifra ideal. Variará. ¿Qué esquemas? Puede ser destruyendo un vehículo, adquiriendo uno. Se ha utilizado el tema del impuesto sobre la renta. Pudiera ser otra opción, deducibilidad del vehículo inmediata al 100% el primer año. Puede ser un incentivo directo, que es el que Hacienda, es el que le cuesta más trabajo y dice, bueno, hay que fomentar los incentivos, pero no quiere decir que tenga los 100,000 millones de dólares en una cuenta del banco. Pero también si no fomentas la nueva flota, pues tampoco vas a aprovechar esto. Entonces, puede ser un incentivo directo. Se ha hecho ya incentivos directos en temas de gas natural en Querétaro, en Jalisco. Puede ser el tema del ISR, puede ser un tema, inclusive un IVA diferenciado. Bueno, hay varias opciones. Actualmente esta administración, ahorita que hemos acercado con Hacienda, casi nos dice, pues ya veo con el equipo de transición. Entonces, es por eso que hacemos esto ahorita y creemos nosotros que tenemos varias propuestas. Los transportistas y las cámaras también tienen propuestas y creo que estamos a tiempo todavía de implementar. Para el hombre camión, que no es sujeto de crédito, es es un círculo negativo, porque tienes que el hombre camión no es sujeto de crédito porque tiene un camión viejo que no es eficiente y por lo tanto no le dan sus costos. Entonces, creemos nosotros que se le debe dar el impulso al adquirir la flota seminueva y al mismo tiempo capacitación. ¿Qué hicimos hace un par de años? Fue a través de INADEM, de la Secretaría de Economía, se otorgaron recursos para pagar al transportista una consultoría. Dices, oye, es que iba a la empresa un consultor y le explicaba, era un análisis FODA muy sencillo, pero nunca lo habían hecho un análisis FODA y identificaban sus oportunidades, debilidades, todo. Iban a su domicilio, iban a la casa, a veces iban y capacitaban a la esposa, al sobrino, al hijo, y les dimos una computadora con un software administrativo. Ya tenemos, nosotros formamos algo que le llamamos Alianza por la Profesionalización del Autotransporte Federal, apaf.com.mx, lo pueden revisar. Queremos reactivar, o el plan piloto que hicimos en la Ciudad de México, creemos que se puede replicar a nivel nacional. Le das una computadora. Inclusive estamos evaluando a ver si parte del financiamiento, bueno, compras un vehículo nuevo, seminuevo, que incluye una computadora. Ya tenemos el software, lo podemos incorporar, que tiene un límite hasta de 30 unidades, lo podemos dar gratis. Ya hay esquemas de capacitación en línea, muchos de estos por Canacar, por la Fundación entiendo Slim, que están a punto de incrementarse. Entonces faltaría la consultoría que pudiera ser a través del INADEM o lo que la Secretaría de Economía decida con el apoyo a los micro y pequeños empresarios. Es ahí donde creemos que ya hay algo sin necesidades, es replicar lo que sí sucede en México a nivel nacional. Y yo creo que eso ya es la parte de los estímulos dirigidos al hombre camión, que son diferentes, que requieren financiamiento y requieren, porque no es sujeto de crédito, y capacitación,
a diferencia del transportista consolidado que tal vez con la diferencial del incentivo verde pudiera lograr adquirir la tecnología más avanzada. Sí. Mi pregunta es sobre esta fecha legal, 30 de junio, con esta tecnología. Lo que quiero entender es si ya es una fecha que ya está dada, no importa si tenemos todas las condiciones de todas las distribuciones, o qué retos van a tener que enfrentar aparte de para poder llegar al 30 de junio. Y por otro lado, ya hablaban de las refinerías, ¿no? Le daban cierto respaldo. Quería que nos explicaran un poco más si esta es la viabilidad que ven para Pemex para que logre llegar a los objetivos a los que debería de llegar. Y finalmente, ¿cómo evalúan el plan de austeridad de López Obrador en sus objetivos de tener incentivos al siguiente gobierno en ese sentido? Respecto a la fecha, es una fecha que está publicada en la norma 44 de Semarnat. Tendría que, si me dices, oye, ¿se puede cambiar la fecha? Pues se tendría que cambiar la norma. ¿Se puede? Pues sí se puede. Implicaría cambios considerables en la industria y en otros aspectos. La fecha esa está basada en la norma 016 de combustibles, que esa la publica la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, pudiera llegar a cambiar, también se puede, pues hay normas emergentes, se puede cambiar, pues pudiera llegar a cambiar. Se ha cambiado en los últimos 10 años. Creo que nunca habíamos estado tan cerca de llegar con este 81% a esa norma. Nosotros preferiríamos que se devuelven y que Pemex cumple, porque eso es lo que debería suceder. No adecuar todo lo demás para Pemex por el 20% que todavía falta de cumplir. Sobre el segundo punto, las refinerías. No conozco, sé que hablan de 4 refinerías, una refinería muy grande. Lo que yo te digo es que sí es necesaria inversión o actualización en algunas refinerías para que cumplan el diésel de trabajo azul. Yo creo que ya no deberíamos estar consumiendo diésel regular que genera pues, daño a todos en términos de salud pública. No sé, no conozco ni los análisis ni creo que los vayan a analizar de costo-beneficio de las refinerías, pero de que se requiere inversiones para tener diésel de trabajo azul en las refinerías actuales, sí se requiere. Y de que falta abasto de diésel de trabajo azul, sí ya falta el diésel de trabajo azul. Y no conozco los detalles del plan de austeridad. Yo lo que he escuchado es la reducción de sueldos, prestaciones, no he escuchado nada en aspectos de austeridad en términos del autotransporte o de la industria automotriz. No te pudiera responder ahí, pero creo yo que siempre hay áreas de oportunidad para reducir costos y habría que conocerlos a mayor detalle, yo creo que para dar una opinión ya con más sólida al respecto. Sí, adelante. La norma habla de las partes por millón para el estándar de una parte que es de la parte de Euro 6 y EPA 10. Eso implicaría que Euro 5 no tiene riesgo aunque no hubiera diésel de trabajo azufre. Mira, el ideal es que utilicen diésel de trabajo azufre a partir del Euro 5 y el EPA 7. Pudiera funcionar un vehículo Euro 5 y EPA 7 con un diésel arriba de 15, pues pudiera funcionar. Te va a generar más costos de operación, más costos de mantenimiento. No es lo mismo si dices, oye, pues tiene 20 o 30 partes por millón de diésel. Cuando nosotros hicimos el muestreo, nos topábamos con algunas zonas con 5, con 7, otras con 14, con 25, con 30 y otras con 400. Entonces, los menos eran los arriba de 300, 400. Funcionan, pero no es el ideal. Como te digo, algunas de estas tecnologías tienen sensores en el OBD que te van midiendo que si no cumples las características, te reducen la potencia del motor. Es decir, oye, es que requiere más mantenimiento. No, te reducen la potencia y si vas sin cambiarlo, prácticamente te paran el motor. Está estipulado en la norma a qué niveles de índice tiene que reducirse la potencia y prácticamente cerrar el vehículo. Entonces, es como un sistema como de autoprotección, pero pudieras llegar a dañar los vehículos, sí, pudieras solo dañar los vehículos, sino también las emisiones que ibas a emitir. Ahora, funciona con muchas restricciones, con altos costos de mantenimiento y no, por supuesto que no es el ideal. Lo ideal sería que tuvieran el diésel de trabajo azul. ¿Y la crees que va a salir oficialmente así? ¿Hay que hacerlo a nivel nacional? Hay que recordar que hace 5 años era Pemex, porque Pemex era pues, el monopolio en estos términos. Ahora nosotros entendemos que es
la CRE, o no sé si es la Comisión de Hidrocarburos. La CRE es la que regula la norma 16 de la Comisión Reguladora de Energía. Ellos, e inclusive todos los despachadores de combustibles tienen que cumplir. Un importador de combustible tiene que revisar el contenido, no solo de ultrabajo azufre, de lubricidad, cetanos, varias características. La norma 16 de CRE, nosotros enfocamos en el contenido de azufre, pero tienes que cumplir varios requisitos. Tú tienes que hacerte, digamos, una evaluación en el laboratorio. Entiendo que hubo una etapa en la que no había suficientes laboratorios certificados, que entiendo que ya los hay. Entonces, ya en estos meses, todos los importadores y todos los que abastecen combustibles van a tener que enviar estos reportes a la CRE. Nosotros lo que le hemos pedido a la CRE es que haz pública la información. Lo que nos han dicho es, mientras no sea parte de un proceso de sanción, vamos a ver si la podemos hacer pública, pero si es un incumplimiento, pues no la pueden hacer pública, decir, oye, esta empresa incumplió porque es parte de un tema de sanción. Le hemos dicho, oye, pues hay que consolidar la información y hacerla pública, y pues nos evitan a nosotros andar correteando todas las muestras por todo el país, pero ya ellos van a ser los que tengan más información de toda la calidad de los combustibles, no solo del diésel, sino también de la gasolina. Entonces hay un área muy importante de informar a la sociedad cómo va la transición al cumplimiento normativo de esta norma, y entendemos que sí es efectivamente la Comisión Reguladora de Energía. Hemos estado con el Pleno de la Comisión Reguladora de Energía, nosotros ya le presentamos este mapa al Pleno de la Comisión Reguladora de Energía, sí están preocupados, los hemos alertado, oye, PMs, y ahí en alguna ocasión nos dijeron, y vimos un documento con una respuesta al Senado en el que decían, porque no se hicieron las inversiones necesarias para poder cumplir. Pero no sé si haya dicho ya Pemex no cumplí, porque no sé, inclusive el 1 de enero yo creo que hasta deberían de multarlo, no sé qué es lo que sucedería, pero si tú incumples una norma, pues debería haber un tipo de sanción. ¿Tienen ustedes ya un estimado de, ¿tienen ustedes un estimado de cuántas unidades tendrían que sustituirse a nivel nacional? ¿En cuánto tiempo en realidad podría hacerse? Y también de las existentes, ¿qué porcentaje de chatarra y está circulando? Si quieres poner la gráfica de la edad promedio de la flota. Al inicio comentaba que solo tenemos información de las. Yo creo que con placas estatales habrá el doble o el triple o el cuádruple de esta flota. Es decir, si aquí hay 550,000 vehículos pesados con placas federales, puede haber 1 millón y medio con placas estatales. En pasaje, el límite con placas federales es 15 años. Algunas entidades locales tienen un tope máximo de 10 años en transporte urbano de pasajeros. En carga no hay límite. ¿Qué es lo que sucede en los países más avanzados? Es un estricto cumplimiento normativo. No cumple las condiciones físico-mecánicas o ambientales de circulación, te saco de circulación. Aquí, por temas de falta de supervisión o corrupción, no sucede esto. Por eso tenemos camiones con 50 años de antigüedad. Puede haber un tema de subregistro o sobreregistro de estas unidades, pero sí hay una flota, y usted sale a la carretera, una flota muy antigua. Me decías, tenemos medido, esto es lo único que tenemos nosotros, cifras de la SCT. Sabemos que en pasaje y en carga a nivel local puede ser igual o todavía más grave. ¿Cuánto se necesitaría sustituir? En algún momento hicimos un análisis con las cifras de SCT. Se tendría que sustituir alrededor de 20,000 vehículos, tan solo en carga, que es donde está más crítico, por los próximos 10 años, para reducir la edad promedio de 18 años a alrededor de 11 años. Entonces, ¿qué es lo que ayuda a mejorar la edad promedio de la flota? Meter vehículos nuevos y sacar vehículos viejos. Entonces, de alguna forma, incentivar la entrada de vehículos nuevos con las tecnologías ambientales y la salida de los vehículos viejos, ya sea por cumplimiento normativo o por temas de chatarrizar a los vehículos. ¿Dónde creen que esté la mayor parte de las emisiones contaminantes de NOxes y material particulado, de hidrocarburos no metano, etcétera? Por supuesto que están en esta parte. Entonces, decíamos, oye, creo que el tema se tiene que atender por ambos lados, por la parte de introducir nuevos y por la parte de sacar viejos. Por eso, la idea sería que por cada nuevo que entres sacaras un vehículo viejo, pero no
hay que cargarle la mano a los que siempre cumplen la normatividad, a los que están en un transporte formal, pagando impuestos, y no es regla, porque no hay hombres camiones muy formales y muy cumplidos, pero sí, entre más flota antigua se tenga, más tiende la irregularidad y el cumplimiento, que falta de cumplimiento normativo. Bien, buenos días a todos. Si me permite hacer un par de comentarios. Perdón, nomás déjame. José era nuestro director técnico en AMPAC, entonces él es el experto aquí en estos temas. Entonces yo creo que yo le voy a preguntar a él ahorita. No, para nada, es que sea hacer una aportación Adelante, la presentación. Estamos desde Canalpat colaborando con la AMPAC en temas de impulsar o garantizar el abasto de diésel, el trabajo azufre, en reunión que como ya bien mencionaste, en la Comisión Reguladora de Energía. Y nosotros vamos a participar en estas reuniones en apoyo a la AMPAC y obviamente con el fin de garantizar el abasto de diésel, el trabajo azufre para diciembre de este año. Pero creo también que sería importante pedirle a Pemex que establezca o defina cuáles son las necesidades de abasto, porque ellos, como tú ya bien dijiste, no tienen la capacidad para hacerlo. Entonces, a lo mejor este punto de vista pudiera apoyar para que sepamos exactamente cuál es la necesidad que tiene el país de abasto de diésel UVA, y de esta manera pues, podamos saber medir cuál es la brecha que nos falta cubrir, ¿no? Ese es el primer comentario. Y bueno, obviamente Canalpat apoyará a la AMPAC en estos términos. Y el segundo, si quieren no lo digo. No, el segundo es, hay unos lineamientos también que la Comisión Reguladora de Energía publicó en noviembre, que habla precisamente de la identificación de las estaciones de venta al público de diésel. Esta norma se publicó en noviembre y entró en vigor en febrero de este año. Quizás esto pudiera también ser un argumento para hablar con la CRE y que se garantice y que todo el mundo pueda identificar este diésel, para que al momento que vayan a cargar las unidades pues sepan exactamente qué tipo de combustible están utilizando o teniendo. Y también exigirle a la CRE que también estas condiciones se garanticen para que las personas puedan exactamente saber qué tipo de combustible están consumiendo. Son dos comentarios nada más propuestas. Miguel, gracias. No, gracias. Bueno, y como comenta José bien, por supuesto que vamos a continuar trabajando como Canalpat, Canacar, todas las cámaras y la Comisión Reguladora de Energía. El tema que comenta muy importante es que tiene que la CRE hacer efectivo el cumplimiento e informar sobre dónde está el diésel de trabajo azufre. Sobre los comentarios, nosotros revisamos algunas gasolineras y todavía no lo están cumpliendo, es decir, deberían ya estar diciendo cuál es la calidad del combustible que tienen y no lo dicen. La bomba, nos dijeron la CRE, tiene que estar pegado y ya fuimos a revisar algunas y no está pegado. Entonces sí, volvemos al tema supervisión de la normativa. En la parte normativa se tiene que cumplir la 45, la 44 y la 16 de la Comisión Reguladora. Adelante. ¿Tiene algún punto, un comentario acerca del gas natural vehicular? ¿Hay algún tema que podamos ver si hay algún avance en el gas natural vehicular para la conversión de motores diésel a gas natural vehicular? ¿Cómo va ese avance? ¿Qué tanto esfuerzo hay? Porque en el futuro pudiéramos pensar, si hubiera la tecnología, hubiera las oportunidades o los incentivos de cambiar y la red de gas natural, pues ahí balanceas la falta de diésel con la oferta de gas natural. ¿Hay algún avance en este sentido? Mira, nosotros como fabricantes, en lugar de la conversión, nosotros preferimos que lo compren ya nuevo de origen con el motor ya diseñado de gas natural. Precisamente ahorita estamos trabajando con la Dirección General de Normas, la norma 011 de gas natural vehicular. Tenemos reunión en jueves, quieren que ya la entreguemos en un par de semanas más. Una actualización de la norma ya existe alguna. Eso es algo que se está trabajando en gas natural. En abasto de gas natural, en México entendemos que es por un análisis que se tiene unas reservas de número sexto a nivel mundial, reservas de gas natural. Creemos que va a ser una transición muy natural hacia lo que vemos a tecnologías cada vez más limpias como eléctricos. Creemos que el eléctrico va a llegar en algún momento cuando las baterías sean más confiables y con mayor rendimiento, menor peso, pero una transición intermedia es hacia los combustibles limpios como los del trabajo azufre, hacia los biocombustibles y precisamente el gas natural.
Uno, por el tema del precio, por la infraestructura de las reservas que tenemos en México. Es igual que este tema, la inversión inicial que se requiere para los motores a gas naturales es mayor. Un motor creo que varía, no, pero 20, 30, 40% más que un motor a diésel que un gas natural, pero los beneficios también son en el consumo del gas natural, no solo en las emisiones, sino en el precio del gas natural. En nuestra página de internet de ANPAC iniciamos un mapeo de las estaciones públicas de abasto de gas natural. En la Ciudad de México creo que había 4 o 5 estaciones, no recuerdo ahorita la última vez que vi el mapa. A nivel nacional había 30, 40. Y el otro tema es la autonomía de los vehículos, es decir, va a ser más rentable en transporte urbano, ya ves cada vez autobuses a gas natural. ¿Por qué? Porque depende del tiempo de recarga del autobús, si es una estación rápida o más lenta, puede durar minutos o un par de horas el cargar el vehículo. Donde se ve más viable es en autobús urbano, donde no circulan en la noche y puedes estar cargando los vehículos a gas natural. Creo que va a venir de una manera ya actual en gas natural en autobuses, cada vez más en vehículos de carga, y conforme se vayan desarrollando estaciones de abasto y de carga rápida del gas natural, lo vamos a ver más en las carreteras. Ya hay varias pruebas de tractocamiones, inclusive a gas natural, en las rutas, entiendo, creo que en Monterrey, en Nuevo Laredo, pero yo creo que es un tema de infraestructura y un tema de incentivos para la inversión a las nuevas tecnologías, al igual que para el diésel del trabajo azufre, gas natural, y en su futuro pues está viendo el tema de eléctricos. Adelante. Buen día. Yo tengo 3 preguntas. Mira, usted ubica un problema de las aduanas. ¿Tienen ustedes contabilizadas cuántas unidades entran subvaluadas? Y si entre estas subvaluadas también puede haber camiones de chocolate, pero que entren chuecos, precisamente porque no cumplan las normas ambientales, para dimensionar qué tan grande es este problema. Si me pudiera recordar cuántas entran en estas condiciones. Porque aparte, ¿qué plan tienen para la megalópolis luego de la crisis que se vivió pues hace ya 2 años aquí en la Ciudad de México? ¿Qué podrían plantear a la nueva caja de gobierno? Y respecto al índice regular en el centro del país, ¿atribuye que haya también más índice regular por el asunto del huachicol? ¿Ustedes ubican ahí un problema? ¿Qué tan grave es en el centro del país la distribución de combustible adulterado? El primero es sobre las aduanas. Nosotros tenemos información que nos proporciona el SAT, consolidada, no tenemos los precios. Nosotros en una ocasión fuimos y dimos seguimiento a un tema con un importador y vimos que había, digamos, coyotes o intermediarios que te hacían, esto era cuando se tenían los amparos que se subvaluaban para no pagar las sanciones. Creemos que esto, yo creo que aun cuando ya se ganaron los amparos, debe de persistir la subvaluación, y lo hemos hecho a ver en ese momento al SAT, a la vía de aduanas. Solo tenemos nosotros información que nos proporciona el SAT. ¿Entran más vehículos de los, si quieres ponerle de usados? Sí. Entran chocolates, que son los totalmente irregulares. Los que nosotros tenemos registros son los que sí pagan arancel, pero subvaluados. No tenemos medido cuánto es la subvaluación, pero sí sabemos que se da. Y opinión personal, yo consideraría que en la mayoría de los casos, ¿qué sucede? Que a veces el que compra el vehículo no hace el trámite directamente, se lo da un gestor, y el gestor le vende las perlas de la Virgen y dice: no te preocupes, vas a pagar tanto. Él paga lo que le toca y no se entera de muchas cosas hasta que le entregan su vehículo. Esta persona compró en $10,000 y la factura que se lo dan sale a $5,000 el tipo de cambio en México. Entonces dice, mientras él se ahorró X pagos de impuestos, pues él tal vez no averiguamos. En teoría debería de darse el seguimiento a cada uno de estos casos y deberían de pagar la diferencia, pero yo creo que no tiene capacidad suficiente aduanas, pero es un tema que nosotros hemos platicado con el gobierno federal, porque lo mismo sucede con automóviles y sí es un tema de porosidad, digamos, en las manos. ¿En autochocolates cuándo se da? Híjole, no sabría decir, es con medir irregularidad, como no se registra, no tenemos cifra, pero sí, mira, yo soy de Sonora, ya tengo 10 años aquí, yo voy y yo nomás veo los sonapapas y ninguno trae placas y está lleno. Pudiera suceder lo mismo en los vehículos pesados.
creo yo que el gobierno federal tiene más controles para el emplacamiento en vehículos pesados, debe ser menor que los automóviles, pero sí debe de haber una variable de irregularidad en la importación. No tengo cifras, la verdad. No tenemos las cifras ni emplacados de los estados, de nuevo, entonces menos del tema ahí de irregularidad de chocolates. Preguntaba sobre la megalópolis. Sabemos nosotros que cada vez se hace más estricta la normatividad en la Ciudad de México, en la zona metropolitana del Valle de México, pero es un tema que puede impactar el abasto y distribución. Algunas de las empresas aquí con flotillas grandes me dirán, el ideal es, ¿cuál sería el ideal? Que ningún vehículo contaminara. ¿Cuánto cuesta eso? Bueno, cuesta tanto. ¿Quién lo va a pagar? Entonces, el hecho de que se pongan estrictas medidas de emisiones, por supuesto que va a ayudar a la emisión, pero que no nomás se le pongan a los nuevos, siempre se le ponen solo a los vehículos nuevos. Tienes la edad promedio de la flota, tienes la aduana porosa con vehículos de 17 años, 16 de entrada, que no tienen que cumplir, por ejemplo, la norma 44, que es la de los más altos estándares de fabricación, porque uno es el estándar en el que se fabrica y otras son las emisiones que hacen operación. Entonces deberían de ser más estrictos con los más viejos, y parece que aquí algunas políticas públicas son más laxos con los vehículos más viejos. Entonces deberían de poner, oye, no, es que no puedes poner año modelo en carga ni pasar. Bueno, que contaminen cero los vehículos de 20 años de antigüedad. Esa sería una política pública para la megalópolis muy eficiente. ¿Qué iba a pasar? Que ya no ibas a tener vehículos de más de 20 años circulando en el Valle de México. O cero a partir de 15 años de emisiones. Es una política de medio ambiente que no va a ligar y quieres jugar año modelo, no sé, pero aprietas el tiempo que se cumple, y al que más está contaminando no siempre se le ajusta tanto como debe. ¿Por qué? Por temor a un impacto social. Entonces, ¿cómo evitas el impacto social? Con incentivos. Por eso decimos que la solución, y aplicaría también para el tema megalópolis, tiene que ser integral. Incentivos, si vas a apretar en la normatividad, bueno, otorga incentivos para el cambio normativo, pero en algunas ocasiones exiges al que solo va a aplicar matrícula de vehículos nuevos, y lo que dice, no, pues mejor prefiero tener 2 vehículos de 3 años cada uno que nomás meter uno nuevo. Entonces, no necesariamente las políticas públicas de apretar en medio ambiente los vehículos nuevos te generan una renovación de la flota. Yo siempre digo, el solo hecho de publicar una normativa ambiental no te genera renovación de la flota en automático. Al contrario, te la puede inhibir o puedes postergar la decisión. Entonces, tiene que ser una política integral de incentivos también con la parte de ejercer el cumplimiento normativo. Esa era, creo que me falta una pregunta. En el Bajío. Eso es una de las decisiones que hacíamos. Oye, bien, ¿por qué no mide los TAS de Pemex, que son 50 en lugar de los 10,000? A ver, no sé cuántas gasolineras hay en el país, ¿sí te recuerdas? 11,000. Bueno, en lugar de las 11,000 gasolineras, pues revisa las TAS. Bueno, tienes el huachicol, tienes combustible irregular, entonces puede, por supuesto, que afectar el tema del huachicol. El huachicol te dirán, bueno, está en medio de la carretera, por supuesto te afecta la operación del vehículo. Cuando es más sofisticado y obligan a algún gasolinero, vamos a suponer, a que les compre el huachicol, que he escuchado de esas historias, bueno, ahí es cuando se mezcla con las estaciones de abasto formales el tema del combustible irregular, que no necesariamente tiene que ser huachicol, puede ser combustible robado. Si tú robas en una zona combustible regular y te lo llevas a una zona que normalmente debería ser de diésel de un trabajo azufre, dices, llegas y revisas una estación de la Ciudad de México, no es UVA, ¿quién lo abastece? Pemex. Alguna dice, no, pues así me lo trajo Pemex, y el otro dice, pues tal vez es un tema de combustible irregular, no se sabe eso. Yo creo que, si quieres poner el mapa, Angélica, mira, las zonas de irregularidad del combustible, yo creo que si le empalmas un tema de inseguridad y delictivo encima, vas a encontrar algo, me enseñaron en estadística, una correlación ahí interesante. No es regla, pero ves Michoacán, ves algunos aspectos creo que en Puebla,
digamos, creo que puede haber, no en todo el país, en algunos casos pudiera haber una relación de irregularidad del combustible con el tema de los chicos. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Buenos días. ¿No A los he aburrido todavía? mí me gustaría saber el que no se cumpla con la disposición de diésel y el trabajo sucio en todo el país, o que solo se tenga el 80% de cobertura hacia diciembre. ¿Qué opina la industria si esto va a retrasar sus planes de inversión para convertir las plantas a nueva tecnología? ¿Y para cuándo estiman se podría alcanzar el 100% de cobertura? Y la otra vez, si ves el riesgo de que pase en México lo que sucedió en Colombia, de que ya no se compraron nuevos vehículos porque entró una nueva regulación. Y también si tienes estimado cuál va a ser el rezago o el impacto de la renovación de la flota vehicular con un año de suspensión del programa de chatarrización. Mira, de la primera, términos de producción, ¿cuándo va a estar el 100%? Yo creo que aquí el que te puede responder eso es Pemex. Y yo creo que la respuesta más fácil te va a decir que el 31 de diciembre Pemex no va a estar listo, porque no hizo las inversiones. Tal vez no lo ha dicho público, pero no va a estar listo. Entonces, hay que ver si en los otros 6 meses en los que es obligatoria esta tecnología va a alcanzar a cumplir. No tengo la respuesta para eso. Yo creo que es una respuesta para el director de Pemex, y posiblemente te diga, ya veo con el nuevo director, pero bueno. En términos de producción, nosotros ya estamos exportando EPA 10, 13 y 17 a Estados Unidos. Dices, oye, ¿se requieren cambios en las líneas de producción? Sí, principalmente en la planeación de la producción. Es decir, si tú tienes una línea de producción y el 70 o 80% ya lo estás sacando con las nuevas tecnologías ambientales, dirías, pues es el mismo vehículo que va para el mercado mexicano. No necesariamente. La mayor parte del vehículo es igual, pero aquí en México las carreteras tienen otro diseño, el motor tiene otro diseño, o un torque diferente porque carga más peso, una potencia diferente. O sea, si hay ecuaciones que ya se tienen. Creo yo que aparte de la pregunta es, ¿se necesitan cambios en líneas de producción? Sí, aunque ya estamos exportando vehículos con estas tecnologías, sí. Creo yo que en el tema de la postventa es donde es el tema más delicado, porque tienes que certificar y capacitar a los mecánicos y técnicos para estas nuevas tecnologías. Tienes que tener un respaldo de todo el abasto de filtros, de mantenimiento, de autopartes a nivel nacional y poder dar respuesta a estas nuevas tecnologías. Oye, de un día para otro va a cambiar toda la flota de 550,000 vehículos. Pues no. Nosotros estamos colocando, como decíamos ahorita, vendiendo 42,000 vehículos pesados al año. ¿Qué puede pasar? Puede pasar, como sucedió en Colombia, que bien mencionas, un efecto de precompra. Ya ese es un tema pues, de cada una de las empresas, y decidirán, oye, pues cuando, y no es algo, esto sucede cada vez que hay un cambio normativo ambiental en el mundo, sucede. ¿Qué hizo, por ejemplo, Alemania? Ofreció incentivos para adquirir las nuevas tecnologías. Oye, si compras la tecnología vigente, pues cómprala. Pero si compras la más limpia, yo te doy un incentivo verde. Eso es lo que quisiéramos nosotros aquí. Pudiera generarse en Estados Unidos, que como se incrementó la inversión inicial de los vehículos, optaron por por suspender la compra por varios años. Es decir, no, me cuesta mucho, me espero y postergo mi decisión de renovación y le doy un refurbish ahí al motor y lo dejo funcionar más tiempo. ¿Por qué? Porque la norma 44 solo es para nuevos, no es para seminuevos. Entonces puede ser un riesgo de que termines extendiéndole más la vida a los usados. Por eso la solución tiene que ser integral. Y el tercero, me decía lo de la producción, lo de chatarrización. No lo hemos medido. Yo creo que antes, si me decían, oye, ¿cuántos vehículos entran al año? Te podía decir los que vendemos nuevos y los importados usados. ¿Cuántos salen los que se chatarrizan? Pues ahora, ¿cuántos se chatarrizaron este año? Pues antes teníamos cifras aproximadas, ahora no tenemos, no se ha chatarrizado. A través del esquema formal que se tenía con Hacienda, pues ninguno. Creo yo que igual de importante como pudiera ser un esquema de chatarrización, que puede ser una opción con muchas mejoras, es el cumplimiento normativo. Yo no conozco a ningún transportista en México que tenga parado su vehículo
por no cumplir la norma 45 de emisiones en circulación o la norma 68 de emisiones en circulación. Con una mordida está su vehículo circulando en carretera. Y eso es muy peligroso en términos de seguridad vial y emisiones contaminantes. ¿Verdad? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el riesgo o desventajas que ustedes ven para el transportista al adquirir una tecnología de transición como es el EPA 7 o Euro 5, que va a durar 2 años, y luego se deja o sale del mercado y ¿cuáles son los riesgos o desventajas? Mira, todas las tecnologías sería difícil responder porque nuestro sector es altamente especializado. Entonces, depende de la decisión de la ruta de diferentes factores. El transportista, a diferencia de que siempre me gusta poner el ejemplo de los colores. Tú vas a comprar un carro a una agencia y preguntas, oye, ¿qué colores tienes? Y te pasan un folletito donde vienen los 6 colores del vehículo. Tú vas a comprar un tractocamión y dicen, ¿qué colores tienes? ¿De qué color lo quieres? Combinado, rosa, morado, verde, fuchsia, lo que sea. Entonces, eso aplicado en tecnología, dices, oye, ¿sabes qué? Me gustaría el motor que no sea el de tu marca, le puedes poner por otro motor, sí, le puedes cambiar la transmisión, sí, le puedes modificar, es altamente customizable y depende de la ruta. Entonces, yo creo que es una decisión que tiene que tomar cada transportista, porque si un transportista utiliza, por ejemplo, vehículos euro, pues ya decidirá, pues yo sigo con vehículos euro. Si cambia de euro a EPA, decidirá, bueno, pues no es tanto, tendría que ver qué tanto le costaría inclusive sus talleres de mantenimiento el adecuado. A lo que voy es, la decisión de compra no es por qué tan bonito se ve el carro, sino es qué tan eficiente o lo que le llamamos costo total de propiedad. ¿Qué es lo que en la decisión de compra de una empresa es diferente? Porque es precio inicial o inversión inicial, precio de reventa, consumo de combustible, si es que tiene incentivos, ¿cómo se dice? Costo del mantenimiento de la unidad. Entonces son 7 u 8 variables. Yo no te podría decir, va a depender de cada una de las particularidades y del análisis particular que tenga cada vehículo. Ahora, las tecnologías ambientales cambian. En Estados Unidos cambiaron en el 98, en el 04, en el 07, en el 10, en el 13, en el 17. Este es el cambio más drástico que vamos a ver en esto, y prácticamente, si quieres poner la gráfica de los EPAs y los euros, ya a partir de estas tecnologías, lo que sigue es la eficiencia energética. Es decir, por eso les decía, mira, es lo mismo el EPA 10 que el EPA 13, porque en términos de NOx y material particulado es el mismo nivel de emisiones. ¿Qué sigue? La eficiencia energética. Híjole, y la decisión de adquirir, renovar la flota depende del costo total de la propiedad. Pueden googlear costo total de propiedad, le va a salir un mapa y son como 10 variables para tomar la decisión. Y yo creo que el cambio de una tecnología a otra, como lo vemos en Estados Unidos, no es tan impactante. Sí se puede generar un efecto, como les digo, de precompra, o si hay una intervención, en este caso de incentivos verdes, de adquirir la tecnología más limpia y más avanzada, que creo que es lo que más nos convendría a toda la sociedad. Sí, Marco. Y en la ANPAC, ¿cómo esperan estos casi 11 meses de todavía la tecnología actual? Más o menos, ¿cuántos vehículos pueden venderse? Porque como tú dices, a lo mejor va a haber un efecto de compras de pánico o compras de oportunidad, ¿no? Y si hay algún acuerdo entre los fabricantes que están en ANPAC de cuándo dejar de vender esa tecnología, porque a lo mejor lo más fácil va a ser que se tienen de inventario como pasó la vez pasada y sigan vendiendo, porque la norma está muy abierta, ¿no? Dice fecha de fabricación e importación. Entonces a lo mejor vamos a ver que las fábricas se van a llenar muchos inventarios de todos esos motores y a lo mejor la tecnología de transición ni siquiera se llega a vender, ¿no? Ese es un tema comercial que no vemos en ANPAC porque por ley de competencia económica. Nosotros lo que fomentamos es el cumplimiento normativo. La norma en este caso sería la 44 y tú puedes en la fecha de fabricación o importación. Ya cualquier decisión en el sentido
de cuándo van a dejar de vender inventarios. Eso es un tema comercial que la asociación lo tenemos prohibido de ver por competencia económica, entonces ni lo vemos ni lo vamos a ver. Yo creo que eso ya le pudiera preguntar individualmente a cada marca y ya te pudiera responder. Yo creo que lo que ayudaría más al país es impulsar las nuevas tecnologías, y lo creo es para evitar lo que comentaban que sucedió en Colombia, un cambio normativo ambiental y un mal esquema de chatarrización, se cayeron nuestras exportaciones. Puede suceder la precompra, puede suceder la compra posterior. Híjole, es un volado. No, tampoco nosotros hemos hecho un análisis ni estudios respecto a esto, porque tiene una connotación comercial muy fuerte y nosotros no vemos temas comerciales. Por la parte tecnológica y lo que hemos visto en experiencia de otros países, sí ha sucedido, pero también ha sucedido que si das incentivos, tiende tal vez no a fomentarse toda la nueva tecnología, pero a balancearse. Entonces, si me dice, oye, ¿cuál es la proyección que tenemos nosotros de cierre de año? Es muy similar a la del año pasado, pero esto sí va a meter algunas distorsiones para el año 2019 y 2021, que veremos si mandamos algún análisis, estudio, así como hicimos el del mercado potencial, podemos hacerlo, pero hasta el momento no tenemos pensado hacerlo. No sé si quieren, pues concluimos. Deja la última, mis redes sociales, Miguel H. Elizalde, por Twitter, Instagram o Miguel Elizalde en Facebook. Cualquier duda que no tal vez haya respondido ahorita, con mucho gusto me pueden enviar también un correo a elizalde@ampac.com.mx. Gracias a todos por su tiempo, esperamos no haberlos entretenido mucho y que haya sido de conocimiento interesante para todos. Muchas gracias.